Te voy a explicar paso a paso por qué el mercado de medicinas en Perú está podrido. Nuevas revelaciones sobre el derrame de Repsol y una triste cadena de errores. El ministro de Trabajo pone en agenda subir pronto el sueldo mínimo. Gremio empresarial dice que barcos chinos apagan sus radares para pescar en el mar peruano. La SBS interviene en la cooperativa de Quillabamba luego de que intentara hacerle un corralito a sus ahorristas. Y se empiezan a pudrir las elecciones libres en Venezuela. Empieza la contra. Hola, soy Pablo Benza y esto es La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Se acaba el miércoles 17 de julio. Por razones de fuerza mayor, el programa de hoy va a ser un poco más expedito que de costumbre. Vamos a arrancar aterrizando y profundizando sobre el tema que hablamos ayer. El mercado de medicinas del Perú está completamente podrido. Por donde lo mire salta la pus. El peruano de a pie, que todos necesitamos curarnos de algo alguna vez, está absolutamente desprotegido. Les voy a explicar por qué. Ya les conté ayer sobre la investigación de Indecopi al cártel de los laboratorios. Les refresco en dos líneas. 15 laboratorios, de los cuales 4 están embarrados hasta el cuello, se habrían coludido para repartirse licitaciones en las que les venden medicinas esenciales al Estado. Estaríamos hablando de por lo menos 14 años de prácticas ilícitas para compras de fármacos por 6.000 millones de soles. El resultado de una práctica como esta es que el Estado tiene que comprar las medicinas más caras que lo que las compraría si existiera competencia, como manda la ley, y por ende puede comprar menos pastillas con el presupuesto que tiene disponible. Es decir, un golpe directo a los pacientes del sector público. Ya les detallé ayer que entre las medicinas involucradas estarían antibióticos esenciales como la acitromicina y la amoxicilina, y suplementos para la anemia como el sulfato ferroso, miserables. Pero esta es apenas la punta del iceberg. ¿Qué digo la punta? La nariz, el lunar en medio del mar de desgracias que es el mercado peruano de medicinas, donde todo juega en contra de los ciudadanos. Miren, profundicemos un poco más. Ya, digamos que el Estado ha estado comprando medicinas más caras, pero ¿sabían que este año el Ministerio de Salud ni siquiera ha podido concretar las compras? Les explicaba en un episodio anterior que el Cenares, la central de compras del ministerio, está atravesando su peor crisis de la historia, que en los primeros 4 meses logró comprar apenas el 3% de los tipos de medicinas que debería comprar para atender a quienes usan la salud pública, y que el otro 97% de las compras ha terminado delegándoselo a las regiones, que no saben comprar fármacos porque hace mucho que no es su función, y no están comprando, al menos no al ritmo que deberían. Así que ahí van dos cosas, colusión e incompetencia, pero después tenemos la simple y llana ratería, el choreo más burdo. Digamos que así y todo hay medicinas e implementos que se logran comprar. ¿Saben qué pasa con ellos? Que el personal de salud administrativo y médico se los roba, los saca con distintas argucias de los hospitales y las postas y terminan vendiéndose, a veces hasta con sello del MINSA, al frente. Esto último también se los he venido diciendo en episodios anteriores, para tristeza del colegio médico. Lo siento señores, pero es así. Todo el que ha tenido la desgracia de caer en la salud pública sabe que nunca hay nada y todo se tiene que comprar fuera, desde agujas hasta medicinas. No son todos, no, respiren, pero la práctica se ha institucionalizado, está tan arraigada y tan arraigado el choreo que uno ya asume que no va a haber y sabe que va a tener que comprar. Nadie me va a poder desmentir, pero ok, eso es la salud pública. Digamos que hay gente que tiene la suerte de poder escaparse de la salud pública e ir a la privada. Todos optarían por eso si pudieran, ¿no? Pero bueno, ahí la cosa está igual de jodida. En 2020 hice una investigación en profundidad sobre cómo las farmacias de las clínicas privadas logran inflar en formas estrambóticas los precios de las medicinas que nos venden. ¿Acaso nunca han ido a una clínica y a la hora de pasar por caja se han dado cuenta que por ese blister de pastillas con seguro están pagando más que lo que les cuesta sin seguro en la calle? Sí, a todos nos ha pasado. ¿Y nunca se han preguntado cómo una empresa puede poner precios tan altos sin que quede fuera de circulación por la competencia? Bueno, es sencillo, es que las farmacias de las clínicas no compiten. Casi todas miran de reojo un listado de precios que se llama Kairos u otro semejante y ponen sus precios en función a eso. Les hacen pequeños descuentos a los precios para que el Indecopi no pueda investigarlas
pero la colusión tácita está ahí. Yo la llamé el cártel fáctico de las medicinas, porque en los hechos, que es lo que importa, funcionan como un cártel también. Los laboratorios mandan precios infladísimos al Kairos, que saben que no son reales, y las clínicas se aprovechan de esa farsa. Una vez una chica que trabajaba en un laboratorio me explicó la cuestión. Si mandamos precios razonables al Kairos, me dijo, nos llaman de la clínica y nos piden subirlos o no nos compran. Así de simple. Y claro, no solo es que la cobertura de los seguros camufla el sobreprecio, sino que muchas veces, como cuando uno está hospitalizado, simplemente no se puede meter medicinas de afuera. Quedas víctima de tu enfermedad y de los bolsiqueros de las clínicas. Pero ya, digamos que a veces uno sí puede ir a comprar a las farmacias de la calle. Esto es especialmente importante para los más pobres del país, que se saltan la consulta, se saltan la receta y van directo a comprar la pastilla. El gasto de bolsillo en automedicación en este país es altísimo. Bueno, ¿y cuál es la situación en las farmacias de la calle? Uno diría que mejor, ¿no? Pues no, aunque los precios son más bajos que en las clínicas, que bueno, no son todo lo bajos que podrían ser si fuera un mercado de sana competencia. Porque el 80% de todo lo que se vende por boticas y farmacias sale a través de las grandes cadenas, según el último boletín de establecimientos farmacéuticos del MINSA. Y más de 2/3 de los locales de las grandes cadenas le pertenecen a un solo dueño, Intercorp, del millonario Carlos Rodríguez Pastor. ¿No han visto cómo a veces en una misma cuadra, en una misma esquina, hay solo Mifarma e Incafarma? ¿Qué pasa con los precios cuando no hay competencia, sobre todo en farmacias que la competencia es bien zonal? Que no bajan todo lo que deberían. Pero ya, aún así hay más de 25.000 boticas y farmacias chiquititas, independientes o de 1 o 2 locales. Están en los barrios, siempre más cerca de la gente más pobre que cualquier otra cosa. Son como bodegas de medicina, las básicas nomás. ¿Esas sí son la salvación para el pueblo peruano cuando esté enfermo? Pues ya no, porque gracias a una ley que aprobó recientemente el Congreso, de la que les conté acá hace un tiempo también, las MIPES no están obligadas a tener stock de medicinas genéricas que son las más baratas. ¿Por qué? Porque hay congresistas dueños de sus propias boticas MIPES y porque el Colegio Químico Farmacéutico del Perú, cuyos afiliados también tienen sus farmacias o atienden en ellas, hizo lobby para exonerarlas de ese requisito. Así que los consumidores nuevamente están a merced de la buena voluntad de si los boticarios quieren vender genéricos o no, y si no, a pagar de marca nomás. ¿Se dan cuenta qué le queda a las personas de bien? ¿Dónde se defienden sus derechos como consumidores de medicinas? No hay. Todo está podrido. El Estado, los laboratorios, las clínicas, las farmacias, toca hipotecar el bolsillo nomás y nadie nos defiende. Literalmente no hay forma. Pero bueno, vamos a un primer corte y volvemos con la cadena de errores en el derrame de Repsol, revelada en un espectacular reportaje. El ministro de Trabajo que vuelve a poner en agenda el aumento del sueldo mínimo, la SNI que se enfrenta de nuevo a los barcos chinos que se llevan nuestra pota y la dramática intervención de la cooperativa de Quillabamba. Volvemos. El periodismo es libre o es una farsa, sin términos medios. Y para hacer eso realidad, te necesitamos a ti. Hemos creado un Patreon donde tendrás más de La Contra. Aquí podrás suscribirte a beneficios exclusivos y apoyar este proyecto. Encuentra el link en la descripción de este video. Para seguir hablando a fondo de las empresas de las que nadie habla, de los temas que te impactan realmente. Y ya sabes, sin importar a quién le moleste. Te esperamos. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Recuerda que la mejor forma de apoyar lo que hacemos aquí es suscribiéndote a nuestro Patreon. O también puedes yapearnos al QR que está en pantalla. Vamos con los titulares. 1. 45 minutos pasaron entre que se rompió uno de los cabos del barco y que se frenó la descarga de petróleo en el derrame de Repsol del 2022. El peor derrame ecológico del mar peruano en toda su historia moderna. Así lo reseña un reportaje del periodista Daniel Llovera para Epicentro que encuentran aquí en YouTube. Pocas veces les voy a recomendar algo que dure 1 hora, pero de verdad que este sí vale la pena verlo. Si tienen cómo darse el tiempo un día antes de dormir, mírenlo. Es una pieza de alta calidad de periodismo de investigación y reconstruye paso a paso de forma muy detallada el derrame. Los hechos claves quedan ya bastante claros y las culpas se van dilucidando por encima de cualquier defensa o ataque ideológicos. El Mare Doricum, el petrolero que llegó a las costas peruanas para desembarcar crudo de Petrobras a Repsol, fue mal amarrado a las boyas. El manual de operaciones de la refinería La Pampilla, Relapasa, que es de Repsol, estipula que el barco debe sujetarse a cada boya con 2 cabos, pero por lo menos en 2 boyas se utilizó solo un cabo. ¿Por qué?
Según la defensa de los prácticos marítimos, porque esa se había convertido en la práctica usual determinada por Relapasa, es decir, por Repsol. De hecho, el reportaje muestra fotos en las que se ve que la segunda amarradera de las boyas está tapada con una funda, porque no se estaba usando. Es decir, según esta línea de ideas, Repsol la cagó primero. Nada tuvo que ver el supuesto oleaje anómalo, que varios testigos indican que no existía. Uno de los cabos se rompió y como el barco estaba mal amarrado, los demás cabos no pudieron sostenerlo en posición. Eso hizo que el barco se desplace y gire sobre su eje de tal manera que se puso casi encima de las mangueras que estaban descargando el petróleo. Y las forzó tanto que se rompieron. Ahora, aquí el tema. El capitán del barco, el italiano Giacomo Pisani, supo que se había roto un cabo y no hizo nada. Siguió nomás. No paró la descarga. Nadie paró la descarga. Tampoco la loading master, Melissa Torres, que además no estaba comunicada con el resto del equipo en la frecuencia correcta de radio. Cuando se rompieron las mangueras, vieron la mancha de crudo en el mar y recién poco después pararon la descarga, como dije, 45 minutos después de que se rompió el cabo. La cadena de errores continuó, pero ya para todos los detalles recomiendo mucho ver el reportaje de Llovera. Una serie de negligencias que hasta hoy sigue impune. Acá, como siempre, parece que no pasó nada. 2. El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, ha hecho gira de medios ayer para poner en agenda el aumento del sueldo mínimo, que hoy es de 1.025 soles. Y ha dicho que quiere que se concrete antes de que termine el año. La razón, que la economía ha vuelto a crecer, pues en abril y mayo el PBI subió más de 5%. Hay que empezar a discutir sobre el alza del sueldo mínimo, ha dicho Maurate, y agregó que para lograrlo volverá a convocar al Consejo Nacional del Trabajo. Esta es una especie de mesa redonda cuyas opiniones no son vinculantes, en la que tienen asiento los sindicatos, la patronal y el Estado. La idea de que exista es que las decisiones sobre temas laborales como el sueldo mínimo se tomen en consenso allí. Pero la verdad es que eso nunca ha sido así. En 2022 los gremios empresariales se retiraron del Consejo Nacional del Trabajo luego de que el entonces gobierno de Pedro Castillo aprobara cambios a la Ley de Relaciones Colectivas. Cambios con los que ellos no estaban de acuerdo, así que chao. Pero bueno, ahora Maurate, como si fuera San Martín, jura que va a reconvocar a todos los actores de esa mesa redonda para que se pongan de acuerdo en subir el sueldo mínimo. Veremos. 3. La Sociedad Nacional de Industrias vuelve a denunciar por enésima vez que barcos chinos apagan sus radares e ingresan al mar peruano para llevarse nuestra pota. Lo siguen haciendo sin mayor vergüenza y no pasa absolutamente nada. China es el único país que tiene una flota de barcos pesqueros que se mantiene perenne en el Pacífico. No se mueve. Llegan otros barcos a llenarles combustible y se llevan lo que han pescado. Su actividad de pesca es intensiva y crucial, y nosotros hace rato que somos los chupes de China. Según Alfonso Miranda, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la SNI, ahora mismo hay por lo menos 2 barcos chinos haciendo esa jugada a la altura de Sechura en Piura. ¿Cómo es? Sencillo. Apagan sus radares, entran a las 200 millas nuestras y se llevan nuestros recursos marítimos. No hay tanta ciencia. Hacen lo mismo con Ecuador, etc. Ya cada país determina cuán fuerte se quiere poner con los chinos. Nosotros, no mucho. ¿Qué pescan? Calamar gigante o pota. Sí, pota, la del ceviche. En total, según Miranda, son 235 naves chinas las que han entrado en el último lustro al mar de Grau a llevarse nuestra pota, y en esas incursiones, claro, se topan con los pescadores artesanales que poco pueden hacer contra las naves del gigante asiático, que le joden la pesca. Pero bueno, aquí en Perú no se defiende a los textileros, tampoco a los pescadores, cada quien a su suerte. Y 4. La SBS interviene en la cooperativa de ahorro y crédito de Quillabamba luego de que intentó hacerle un corralito a sus ahorristas. El mes está gris para el segmento de las microfinanzas peruanas. Pocos días después de intervenir la Caja Sullana, que se estaba yendo a la quiebra, felizmente absorbida por la Caja Piura, hoy la Superintendencia de Banca ha tenido que intervenir a la cooperativa de Quillabamba Cusco, también conocida como Quillacop. Hoy la web oficial de Quillacop amaneció con un comunicado de la propia SBS en el que se lee que la intervención se ha dado porque la cooperativa estaba en pérdida total de capital social y de sus reservas. O sea, estaba hasta las huevas. De hecho, hace menos de una semana, el 11 de julio, Quillacop publicó en sus redes sociales un comunicado que básicamente hacía oficial el corralito a sus socios. ¿Qué es un corralito? Para los que no saben, que significa que han tenido suerte en la vida, es cuando una entidad financiera te dice que no vas a poder sacar tu plata completa. Así. En su comunicado, Quillacop decía que había dispuesto la restricción temporal de las operaciones de retiro de los depósitos a plazo fijo y los ahorros de sus socios. ¡Qué miedo! Y que todo esto era para lograr estabilizar sus niveles de liquidez. La situación era crítica y la SBS ha tenido que intervenir. Lo extraño, francamente, es que ni el portal web ni las redes oficiales de la superintendencia dan información oficial sobre el tema hasta el cierre de esta edición. Me comuniqué con el área de prensa de la SBS, que siempre ha sido muy poco eficiente, pero tampoco obtuve ninguna respuesta.
respuesta. ¿Qué va a pasar con los socios de Quillacop? ¿Es justo que se les deje en la incertidumbre tanto tiempo? ¿Por qué el trato diferenciado con Caja Sullana, en la que sí hubo una comunicación más fluida? En fin, vamos a un último corte y volvemos con Venezuela, donde se empieza a reventar el globo de la fantasía de las elecciones limpias, que iba a perder el chavismo. Ya les cuento, volvemos. Anuncia en La Contra Podcast la información que necesitas sin importar a quién le moleste. Hemos empezado este proyecto desde la sala de Paolo Benza, y para garantizar la sostenibilidad de este espacio te necesitamos a ti, a tu bolsillo, a tu aporte, a tu sencillo. Porque si confías en nosotros, le das una manito también a la información periodística y a la pepa sin filtros, y te haremos llegar a esas audiencias que aún no te conocen. Te esperamos. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Recuerda darle like a este video si te gustó para que llegue a más gente y suscríbete al canal, suscríbete. También puedes apoyarnos por Yape al QR que está en pantalla. Cerramos hoy en Sudamérica. 11 días para las elecciones en Venezuela y el caos ya empieza a tocar la puerta de la democracia en ese país, una vez más. Ha habido 71 arrestos en 10 días a aliados y miembros del partido de oposición en Venezuela. Así lo informa la ONG Laboratorio de Paz. El gobierno de Maduro parece haber incrementado la represión policial ante un escenario electoral totalmente adverso. Como les he contado antes, el candidato de oposición, Edmundo González, le ha sacado hasta 60 puntos en algunas encuestas a Maduro, siendo entre 20 y 30 la distancia regular. Hay pocas encuestas, presumiblemente oficialistas, que dan a Maduro alguna ventaja. Especialistas creen que la ventaja tan significativa que ha sacado la oposición sería imposible de voltear con un fraude, tendría que ser un mega fraude. ¿Cómo anulas la votación de unas 14 millones de personas en tu contra? Los fraudes funcionan con elecciones más reñidas. El último arresto parece ser el más significativo. La propia María Corina Machado, la lideresa de la oposición que moviliza a las masas, ha denunciado en Twitter que ayer entraron militares a la casa del líder de su seguridad, Milciades Ávila, y cito, lo secuestraron. Hasta el momento se desconoce si ya lo han liberado, pero el tipo está desaparecido. Estas son prácticas de intimidación comunes del chavismo desde hace más de una década. María Corina está en campaña junto a González, pero sus mítines y caravanas son monumentalmente más grandes y ha recorrido todo el país en los últimos 2 meses. Para muchos venezolanos, Machado ha ejemplificado el rol de una madre. En los mítines realmente multitudinarios, miren las imágenes, la gente le llora, le regalan rosarios, flores, comida, le dan todo. Tengo 7 hijos que tengo afuera. Yo quiero que venga mis hijos. Señora María Corina, siga para adelante que usted... ¡Te quiero mucho! Y yo a ti. ¿Cómo te llamas? ¡Saquiel! ¿Cómo? ¡Saquiel! Saquiel. Es como una figura mesiánica, le gritan presidenta. Ella ganó las elecciones primarias de la oposición con más del 90% de los votos. Luego fue retirada de la campaña por la justicia de Maduro. Ahora apoya al candidato que la reemplaza, González. Ya que hay 2 cosas más que notar antes de que empiece la semana final de la campaña, donde seguramente habrá más noticias viniendo desde Caracas. La primera es que se empieza a pintar un escenario posible en el que la oposición realmente gana, porque el apoyo es verdaderamente inmenso y Maduro tiene que aceptar la derrota. De ahí la dictadura empieza a negociar una salida conveniente, de Maduro y de toda su cúpula. Eso es posible porque el gobierno domina el poder judicial, el que aprueba las elecciones, y pueden desde postergar la toma de mando del nuevo presidente todo lo que quieran, hasta llamar a nuevas elecciones. Si gana la oposición el 28 de julio, ese será solo el primer paso, recuérdenlo. Y lo segundo, y esto le atañe a toda la región, incluido Estados Unidos, es que hay encuestas en Venezuela que dicen que el 40% se iría del país si Maduro vuelve a ganar. 40% de la gente que queda en Venezuela son cerca de 7 u 8 millones de personas. La gente que ya se ha ido son 7 millones de personas más. Esto solo sería el caldo de cultivo de otra ola migratoria fuerte como la que llegó a su cumbre en el 2018 con las últimas elecciones celebradas. Eso es, para decirlo más claro, más venezolanos yéndose a Colombia, Perú, México, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, ninguno regresando. Según las encuestas que dan una ventaja abrumadora a la oposición, habrían por lo menos 10 millones de venezolanos convencidos de que Maduro se tiene que ir. Y los venezolanos que ya emigraron, los 7 millones, querrán volver, al menos parcialmente, a su tierra si esa pesadilla termina. Que se escuche fuerte y claro. Ningún venezolano quiso salir de su país. Fueron todos obligados por el chavismo. Ya, y la payasada de hoy es Cerrón Borracho. Por el amor de Dios. El audio es una exclusiva de Búnker. Escúchenlo. Kelly, toda mi promoción te quiere. Si tú no eres la próxima presidenta, vas a ser la vicepresidenta, vas a ser la canciller, o yo seré el vicepresidente, no sé, pero no hay boleta de regreso, carajo, en esta lucha. Y por eso tenemos que ser la vanguardia, amor. Eso fue todo por hoy en La Contra. Disfruta, comenta, comparte este video en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más te acomode. Y ya, grabo y salgo para el debate Miraflorino. Chao.